Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio al podcast de Papilio. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando hoy en un episodio más. De verdad, estamos muy contentos por estar aquí en un jueves más de divulgación de la ciencia. Pues para los que sea la primera vez que nos estén sintonizando, pues bueno, mi nombre es Raí y formo parte de una consultoría ambiental que lleva por nombre. El plan, aparte de tener esto relacionado con el impacto ambiental, pues también hacemos y tenemos una parte de nuestra empresa se dedica a la parte de la conservación a través de la difusión o a través de algunos programas bueno, que estamos llevando a cabo a lo largo de todo el año. Y bueno, amigos, el día de hoy tenemos una charla muy interesante, amigos, muy importante porque no habíamos hablado anteriormente tal vez de la vegetación. Entonces creo que también es la parte que hemos hecho, la parte de impacto ambiental, porque lo vamos a tocar. La parte de conservación también se junta mucho con lo que es el bienestar y sobre todo a la parte de la fauna silvestre, que hemos tocado bastante, hemos hablado anteriormente. Si no estuvieron en pasada, pues bueno, hablamos de tortuga, también hemos hablado del impacto ambiental de México, hemos hablado de los murciélagos, hemos hablado de los insectos, de algunos invertebrados, pero bueno, no demos, no nos alarguemos tanto y bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Nuestros invitados del día de hoy, pues bueno, nos acompañan. Ellos pertenecen a la Brigada de la Conservación de las Orquídeas del sureste de México. Y bueno, ellos son la bióloga Montserrat Castellanos y el biólogo Silvino López. Y nos vienen a presentar la charla que va a llevar por nombre Orquídeas de México, identificación, importancia y conservación pues, de este emblemático grupo. Y bueno, vamos con los resultados. Ahí está. Hola, ¿qué Hola, tal? Ray, ¿Cómo están? Tarde. buenas tardes. Muchas Hola, gracias ¿qué por tal? la Buenas tardes. pues muchas gracias por la invitación O del de día de hoy. interferencia, no sé, Sí, sí, ¿me escuchan bien? ¿se escucha bien? Sí, Sí, yo sí escucho bien. Híjole, se escucha mucho. Bueno, Podemos hacer disculpe, podrían apagar sus cámaras para ver qué tal escucha, por favor. Ok, ok. Me escuchar hola. un poco de referencia y yo te escuchaba muy bien. Bueno, Escucha mucha eh, diferencia. Ustedes, amigos, a ver, nos apaguemos los podrían micrófonos antes de los eso. comentarios si se escucha bien o se escucha chico, ¿verdad? Caray, caray. Me escuchan bien, yo lo escucho robótico. No sé si sea yo o sea el internet. Sí, se oye un poco Vamos a robótico, se oye interferencia, pero no sé cómo se oye. También el mío se oye con interferencia. entonces soy yo. Entonces soy yo. Ok, sí, Rain, eres tú. Monse, te escuchas muy bien, Ok. está muy claro. ok, pues bueno, muchas gracias por la Espérenme. invitación del día de hoy. Eh, Hoy les vamos a hablar un poco acerca de este grupo tan amplio que son las orquídeas. Agradecemos la invitación. Nosotros somos una organización que es del sureste de México, particularmente anexa a Ecosur. Este proyecto surge como una estrategia del Departamento de Conservación de la Biodiversidad en Tapachula, Chiapas, por parte de la doctora Andeima, con la finalidad de promover el conocimiento tradicional
y también científico de las orquídeas para la conservación y manejo sustentable de las mismas. Entonces, pues bueno, voy a iniciar la presentación si no hay un inconveniente. Nos dejó abandonados. Pues yo creo que podemos empezar, ¿no? Para también ya no tener más tiempo porque Sí, pues como que ya estamos iniciando un poco tarde. se alcanza a ver la presentación, Silvino. Todavía no, pero vamos a esperar un ratito. Yo creo ahorita ya carga. Ya ves que de por sí este tipo de plataformas como que se tardan Sí, un poco. Ahorita espérate tantito. bueno, creo que la importancia y la conservación de las orquídeas, particularmente orquídeas, si ya se está viendo en la pantalla. Aún no, Bueno, todavía no. perfecto. Pues mientras, si quieren, podemos platicar, no sé, iniciar. Eh, no sé, creo que tiene problemas de conexión, Ray. Entonces sí, voy a compartir. Pero me indicas, por favor, si se comparte Sí, claro, yo te aviso. la pantalla. ¿Ya lo ves? Una disculpa enorme, amigos. ¿La ¿Ya presentación? me escuchan bien? Sí, Bueno, el Sí, día de un hoy poco vamos cortado a ver todavía, pero ya se escuchó mejor. un poco del bueno, contenido que es principalmente, perdonen. Adelante, continúen. Yo voy a mutear. pero ya alcanzan a ver la presentación. Sí, ya se ve. Raí, ¿alcanzas a ver la presentación? Sí, Ok. todo bien, nada más ustedes Entonces, continúen. Ok. el contenido de esta charla se va a enfocar principalmente en hablar un poco del trabajo que nosotros hacemos, las generalidades muy básicas de la familia Orchidaceae que nos van a servir para la identificación morfológica y un poco de la diversidad que nos puede dar pauta para también generar conciencia sobre la conservación. Algunas amenazas que existen en la orquideoflora, principalmente en los ecosistemas boscosos, y especies que se encuentran dentro de la legislación NOM 059. También algunas estrategias para la conservación y el trabajo comunitario, principalmente enfocado en las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre. Y algunos de los retos que vamos a abordar a largo plazo, principalmente para el cumplimiento de la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible. Por favor, si hay alguna duda durante la presentación, indíquenmela para que yo pueda irla resolviendo. Pues bueno, nosotros somos un grupo de amplio que se encuentra principalmente en el sur, sureste de México y el centro también, que nos enfocamos en promover estrategias para la divulgación, el conocimiento tradicional y científico, también como el aprovechamiento sustentable de este recurso para las comunidades del sureste mexicano. Nosotros nos enfocamos en promover el trabajo comunitario, principalmente en las comunidades de Oaxaca, de Yucatán, de Campeche y de Chiapas, así como también Silvino y yo que nos encontramos en la parte centro, para promover particularmente, por ejemplo, Silvino en el Jardín Botánico Xochoctic, la conservación de algunas especies que son nativas y que son mexicanas, y en mi caso la difusión y la divulgación de este proyecto para que se pueda conocer a nivel nacional e internacional con otras organizaciones y se puedan continuar las actividades que actualmente llevamos a cabo. Me gustaría hablar un poco del trabajo que llevan a cabo cada uno de los integrantes de esta organización
y es que es un entramado multidisciplinario de personas que se enfocan desde el ámbito de la biología, de la geografía humana, de la ingeniería forestal, la ingeniería ambiental, con el único objetivo de sensibilizar y trabajar para la conservación de las orquídeas en México. Entonces, en Chiapas tenemos a Diana, tenemos a Emi y a Berly, que principalmente trabajan en Teopisca, en la Sierra del Mariscal, y también en Margaritas, en las Margaritas, Chiapas, principalmente con su comunidad para el rescate y la conservación de orquídeas que son mexicanas y que se encuentran en riesgo, y la promoción de orquidarios que puedan servir para la conservación de muchas especies que se encuentran vulnerables. También cabe remarcar que hay integrantes en Oaxaca, como es el caso de Sinué y Juana, que se encuentran principalmente en comunidades de la Sierra Mixteca y se enfocan no solamente en el rescate de la naturaleza, sino también de nuestra cultura, promoviendo estos corredores de la biodiversidad que sirven principalmente para los niños también y para la conservación de la cultura mixteca y zapoteca, principalmente en estas zonas que son un poco dadas y que requieren de alguna manera pues conservar toda esta tradición que ellos tienen y la diversidad cultural que existe en estos mismos lugares. Por otro lado, en la península de Yucatán se encuentran algunos de los integrantes que son Marco, Jonathan y Camilo, que se enfocan principalmente en la promoción y la conservación de las orquídeas como en las zonas de Chiapas o Oaxaca. Se promueve también algunas ancestral como una alternativa económica para las comunidades mayas, en el caso de Jonathan, y pues la promoción de algunas orquídeas dentro del zoológico Payo Obispo, para que las personas y los jóvenes en la comunidad puedan conocer y relacionarse con ese tipo de recurso. También Marco trabaja en Campeche. Él es ingeniero ambiental y se dedica mucho más a este ámbito también legal y de consultoría, y principalmente buscar agentes de cambio dentro de las universidades para generar más orquídeos dentro de lo que es Campeche, que actualmente hay muy pocos. Y Camilo se dedica a la divulgación dentro de la península de Yucatán en Mérida. Bueno, pero es algo muy bonito para nosotros poder compartir acerca de la familia de las orquídeas, ya que pues a nivel mundial encontramos una gran diversidad, alrededor de 30,000 especies y 700 géneros a nivel mundial. Es considerada una de las familias mucho más diversas y evolucionadas debido a las diversas adaptaciones que han ido adoptando tanto a nivel morfológico como algunas ecológicas que sirven para atraer a ciertos polinizadores. Tienen una gran red de complejidad con otros seres vivos dentro de los ecosistemas y, por ejemplo, forman asociaciones simbióticas con otros organismos como son los hongos formadores de micorrizas, que sirven principalmente para su germinación, o también asociación con los polinizadores, que sirven para el transporte y su reproducción de los polinios, ¿no? Principalmente de estas abejas iridiscentes, que son muy importantes para el neotrópico, que son las abejas euglosas, y pues también de hormigas mutualistas, que muchas veces sirven de refugio o sirven como un hogar. Los pseudobulbos, vamos a ver más ejemplos adelante, para poder conservar a otras especies animales. También hacen asociación con árboles hospederos porque habitan sobre estos mismos, principalmente los quercus y los encinos, que tienen cortezas porosas y permiten, pues de alguna manera, que estos organismos se encuentren en las condiciones ideales de temperatura, de luz y de humedad para poder sobrevivir. Pero cuando estamos en el campo y cuando estamos generalmente tratando de encontrar algunas diferencias o algunas particularidades que puedan englobar a las orquídeas, nos preguntamos cuáles podrían ser, ¿no? Entonces, principalmente, las semillas van a tener una particularidad
que otras especies de plantas pues no tienen, como es el caso de el endospermo. El endospermo es una sustancia de reserva que sirve principalmente para proporcionar azúcares y lo necesario para el desarrollo de estas plantas. Entonces, las orquídeas carecen de esta sustancia que se llama endospermo, por lo cual, para su germinación necesitan asociarse con estos hongos micorrízicos, formadores de micorrizas, que son principalmente del género Rhizoctonia, y que al fusionarse o al hacer una simbiosis, pues pueden generar realmente que se germine esta planta, ¿no? El primer proceso es la imbibición, que se refiere a cuando la semilla empieza a absorber agua, aumenta su volumen, se rompe la testa, que es la cubierta que tiene la semilla, y se empiezan a formar los protocormos, que son estas estructuras muy particulares de las orquídeas, y posteriormente pues ya las hojas y las raíces que van a servir para que la orquídea pueda adaptarse a su medio natural. Aquí podemos ver una imagen de una eh, orquídea, de una cápsula de semilla que tiene millones de semillas que van a ser muy probablemente solamente el 4% sea viable, porque necesita, como les decía, todas estas condiciones muy específicas para poder sobrevivir. En la parte vegetativa vamos a encontrar una gran diversidad también. Podemos encontrar hojas teretes, que se refiere a las hojas que son un poco redondas, como es en el caso de las orejas de burro, las Trichocentrum, o también podemos encontrar algunas hojas que son más acuminadas o algunas que son más resistentes a ambientes más secos, como los ambientes géricos, como en el caso de las laelias, que tienen estructuras coriáceas, se llaman, que son, una adaptación que sirve para poder adaptarse a estos ambientes extremos. Además, por ejemplo, en algunas especies podemos encontrar a nivel anatómico esta, no sé si alguna vez han observado en alguna orquídea esta presencia de color blanquecino sobre las raíces. Y bueno, esto no es más que una capa de células muertas que se llama velamen y que sirve principalmente como para reservar agua, para evitar la desecación, como un mecanismo de defensa que tienen las orquídeas contra los ambientes pues muy secos o que regularmente se van a encontrar en ambientes géricos. Entonces, otra de las características muy impresionantes que tienen las orquídeas, además de la asociación con los hongos micorrízicos y la presencia del velamen, pues es una polinización muy específica. Tienen polinizadores específicos que son atraídos por las formas, por los colores y por las fragancias que estas orquídeas producen. En este caso, por ejemplo, las abejas del género Eglosine muchas veces son atraídas por las fragancias que producen muchas de las orquídeas. Las orquídeas también son llamadas como pues las maestras del engaño por excelencia porque tienen una evolución tan compleja que les permite atraer a ciertos polinizadores y que se puedan posar sobre esta estructura que se llama labelo. Para esto pues hay que recordar un poco las clases de botánica en donde pues encontramos que tiene una simetría bilateral. Pues sí, también son flores trímeras, que quiere decir que tiene 3 sépalos y 3 pétalos. Uno de ellos se encuentra modificado y pues es a lo que vamos a llamar labelo, y es donde se van a posar principalmente los polinizadores, donde van a ser atraídos. Otra de las cosas muy interesantes que tienen estas plantas es la presencia de una columna que principalmente es donde se fusionan los órganos masculinos y los órganos femeninos, el androceo y el gineceo en otras plantas, y es donde en la cavidad estigmática se van a depositar estos paquetes de polinios, o sea, paquetes de polen que son los polinarios, y que se van a ser transportados a través de las abejas macho. Entonces, bueno, no sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta. No sé si me escuche ya mejor. ¿Sí? Ah, perfecto. Ahí ahora a mí me tocó, amigos,
Me tocó el estar con la cámara apagada, otras veces eran nuestros invitados, pero bueno, por ahora no han comentado absolutamente nada. A pesar de eso, sí se me hace increíble porque yo he tenido oportunidad de ver una simbiosis que hay en específico con una mantis religiosa que es de color rosa. No sé si tú nos pudieras platicar un poquito, o sea, la especie desconozco completamente, pero es algo sorprendente cómo ver una mantis puede tener u obtener una tonalidad del color de la flor para así poder cazar. No lo sé, se me hace increíble y es una de las cosas que a mí en lo personal les quisiera preguntar. Ustedes son más pegados hacia la parte de las plantas, lo botánico, pero ¿qué les parece esa simbiosis o ese tema de que ambos organismos se ven beneficiados por esta cuestión? Me parece que la que estás hablando es la mantis orquídea. Así La, es. la verdad no he escuchado de esta simbiosis que hablas. Solamente sé que, bueno, tiene un mecanismo que le permite, pues, mimetizarse. De alguna manera tiene esta morfología similar, pero no he leído como tal esa simbiosis que pueda existir entre las orquídeas y estas mantis. Ok, se me hace increíble. Algo. Y discúlpame, si aquí hay una pregunta. Aquí va la primera pregunta, si quieres la leo, y es de Carl Cast, que dice, las micorrizas se encuentran fijas al fosforito en lo que se encuentran las orquídeas, otra vez, las micorrizas se encuentran fija al fosforito en que se encuentra la orquídea. Es el forofito. El forofito es, bueno, el árbol hospedero en donde se va a encontrar la planta, pero que yo sepa, sí se van a encontrar principalmente en algunas cortezas de los árboles, principalmente por eso que tienen una gran adaptación como epífitas, pero no sé si Silvino tenga algún otro dato de que se encuentren en otra estructura que no sean sobre las cortezas de los árboles. Sí, efectivamente, la mayor parte de los hongos endófitos formadores de micorrizas se encuentran principalmente en la corteza. Sin embargo, también se pueden encontrar en las hojas. De hecho, hay muchas orquídeas miniatura que germinan y llevan a cabo todo su ciclo vital sobre las hojas de muchos árboles. Recordemos la corteza del árbol como microuniversos. Ahí podemos encontrar una gama increíble de organismos. Hablemos no solamente de bacterias y hongos, sino recordemos que también podemos encontrar musgos, líquenes, otro tipo de plantas eh, epífitas, perdón. Y entonces todas estas interconexiones pues forman un microecosistema. Entonces, básicamente sí se pueden encontrar en la corteza, pero también la podemos encontrar en otras estructuras como las hojas y también dependiendo cada una de las especies de orquídeas, va a ser cierta preferencia por germinar a determinada altura de los árboles, ¿no? Porque también es, dependiendo de la cantidad de luz y de humedad, es donde se puede encontrar también ese hongo. Pues Ok. bueno, Ah, ajá. y una disculpa, ¿no? O sea, nada más para comentarles, no hay ninguna pregunta, si gustan continuar. Si hay alguna otra pregunta que nos quieran hacer aquí en el chat, la vamos a poner ya sea al final o si va acorde con lo que están hablando nuestros ponentes, pues bueno, lo vamos a poner aquí. Pero bueno, continúen amigos, una disculpa. La diversidad que existe de orquídeas en México es bastante amplia. Bueno, tenemos alrededor de 1.260 especies y pues existe, como les había dicho, son cosmopolitas, pueden existir en todas partes del mundo excepto el Ártico, pero hay registros de mayor diversidad en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz y 40% de ellas son endémicas, por lo cual se vuelve de vital relevancia conocerlas y sobre todo conservarlas en su hábitat natural, porque como les mencionaba mi compañero Silvino, necesitan de condiciones microclimáticas muy específicas, también la asociación con estos hongos endófitos, formadores de micorrizas, 80% son de hábito epífito, es decir, sobre los árboles, que van a ser los forofitos en este caso,
Y bueno, aquí les puse algunos ejemplos que me gustan mucho particularmente de orquídeas mexicanas, que son Prostekea cocleata, en donde podemos ver que tiene una forma como, pues su nombre común es pulpito por su morfología floral que presenta. También podemos observar a una especie de Stanopia zacata, que atrae mucho por la forma y las fragancias florales a los polinizadores, principalmente estas abejas iridiscentes. Y también algunas otras orquídeas, por ejemplo, que presentan floraciones cilíndricas, como es en el caso de Arpophyllum, algunas orquídeas miniatura que se van a encontrar, por ejemplo, en el Soconusco, Chiapas, como es el caso de Lepantes, y también Mormodes tuxtlensis, que se va a encontrar principalmente en algunas zonas específicas, como son en los Tuxtlas, Veracruz. Aquí pues les puse un ejemplo de otra orquídea que es Stanopia tigrina, que tiene mucha relevancia desde la época prehispánica, porque pues era también llamada cabeza de serpiente, era utilizada para molerla y utilizarla con algunos alimentos a base de maíz, y pues en algunas comunidades le llaman también doritos. A lo largo de nuestra historia, las orquídeas nos han acompañado, como les mencionaba, desde la época prehispánica. Esto principalmente porque pues, se tienen registros, por ejemplo, en el Códice de la Cruz Badiano, en donde nos hablan de algunas plantas y los usos que se utilizaban durante esa época. Entonces, hay una orquídea que es trepadora, es hemiepífita, es decir, que tiene un hábito entre terrestre y epífito, y pues se va a encontrar principalmente en Papantla, Veracruz, pero también en Tabasco, inclusive en Honduras. Es de origen mesoamericano y pues actualmente tiene una producción a nivel mundial, principalmente Madagascar es el número 1, en Francia también se produce, pero en México tiene una variedad silvestre que tiene la denominación de origen por todas las técnicas que ellos utilizan en esas comunidades para poder cultivarla. Esta, sin embargo, se encuentra dentro de la NOM 059 como una especie sujeta a protección especial, debido a que, bueno, a partir de 1800 más o menos, cuando se introduce la polinización manual, porque un dato muy interesante de esta orquídea es que solamente dura algunas horas. Emite fragancias muy, muy padres para las abejas, principalmente aulaemas y euglossas, pero solamente dura unas horas, y si no es polinizada, pues la flor se marchita y muere y ya no se pueden formar pues estos frutos que son en forma de vaina, que es una particularidad de esta orquídea, que una vez que es polinizada se forman estos frutos que posteriormente pues son procesados para obtener el extracto, que es la vainillina, y que además es un extracto natural, nada a comparación de lo que nos venden actualmente en el Walmart, que es súper cancerígeno, sino que esto es natural y que además tiene muchos beneficios para nuestra salud. Entonces les comentaba, hay muchas investigaciones que se han hecho en torno a esto, y se ha encontrado que cada vez con la domesticación se está perdiendo las variedades silvestres en la naturaleza. Otro ejemplo, por ejemplo, de esto de la historia y las orquídeas en nuestra historia es Stanopia hernandezi, que es otra orquídea similar a la que les enseñé anteriormente, que era utilizada en sus pseudobulbos, los mucílagos, para poder obtener este pegamento que servía para elaborar penachos. También en el caso de algunas laelias, pues tienen un origen, por ejemplo, ceremonial, que es utilizado como flor de muertos. Entonces, en México hay un gran arraigo de las orquídeas dentro de la comunidad y sus usos tradicionales. Sin embargo, actualmente, pues como les mencionábamos, muchos de estas especies habitan principalmente en los ecosistemas boscosos, también en las selvas húmedas, pero bueno, los bosques de niebla, que son los bosques mesófilos de montaña, albergan una gran diversidad de especies, no solo de orquídeas, sino también de algunas otras especies epífitas, como son las bromelias, como son las magnolias, el árbol de las manitas, por ejemplo, los quetzales, y que vamos a encontrar que se encuentra distribuido únicamente en el 1% de todo el territorio nacional.
Entonces es algo muy impactante que solamente en esta pequeña porción se alberguen tanta diversidad de especies y que preferentemente sean en las sierras Madre Oriental, en la Sierra Madre del Sur, que tienen condiciones climáticas muy específicas y propicias para que prosperen este tipo de organismos. Aquí les puse también un ejemplo de una analogía que se hace con la orquídea quetzal, que es Dicea glauca, por la morfología vegetativa que ésta tiene, que asemeja a la cola de los quetzales. Entonces, como podemos ver, también los nombres comunes son muy importantes dentro de la comunidad para poder identificar y conservar los recursos. Otra recomendación que me gustaría hacerles es que consulten esta aplicación que es Global Forest Watch, la cual es gratuita y les va a servir mucho si están interesados en conocer qué es lo que está sucediendo a nivel global con los bosques, cuáles están siendo utilizados para actividades agrícolas, cuáles para actividades pecuarias, cuáles de ellos tienen algún riesgo para incendios forestales, etcétera, en todo el mundo. Pero bueno, aquí hay un problema bastante complejo que son las amenazas que actualmente existen para la orquideoflora. Y es que en México tenemos un gran problema que es la demanda alimentaria. Ocupamos el 5º lugar en deforestación y más de 500,000 hectáreas de bosques se pierden cada año. Entonces, al menos 190 de orquídeas mexicanas se encuentran en alguna categoría de riesgo. Y aquí les puse algunos ejemplos muy particulares de Soconusco, Chiapas, como es el caso de la orquídea cisne, que es Cycnoches ventricosum, Guariantes tineri, que es la orquídea nacional de Costa Rica, o la guaria morada, la flor de la Candelaria en Chiapas, y Vanilla planifolia, que como les comentaba, tiene una gran importancia comercial, pero también ecosistémica. Entonces, pues bueno, algunas de las alternativas que nosotros podemos ir generando o soluciones a partir de esto, pues son las unidades de manejo para y conservación de la vida silvestre, para la conservación principalmente de los ecosistemas y posteriormente de las especies silvestres dentro de su hábitat. Les puse aquí un ejemplo que es de una orquídea que ya se encuentra extinta en la naturaleza, que es la Elia guldiana. Se encuentra principalmente en Mezquitlán, y pues como ha sido, les mencionaba, utilizada para diferentes ofrendas ceremoniales del Día de Muertos, por ejemplo, pues se ha extraído bastante y ya no la podemos encontrar en la naturaleza. Afortunadamente existen algunos métodos pues de biotecnología que pueden ayudar a redimir un poco esta problemática. Bueno, me gustaría no ser tan técnica y si tienen alguna duda, por favor, comentarla, pero sí quiero hablarles un poco de las UMAS y su tipo de manejo y el tipo de aprovechamiento, porque creo que es una herramienta muy buena que nosotros podemos utilizar en el ámbito legal para la conservación. Entonces, dentro del Reglamento General de la Vida Silvestre está la clasificación por el tipo de manejo, que puede ser un manejo de tipo intensivo, es decir, donde está interviniendo mucho el hombre, donde podemos poner este tipo de laboratorios para poder tener de alguna manera un control de las plantas, poderlas reproducir a partir de sus semillas y asimbióticamente. Pero también está el manejo de tipo extensivo, que va a ser principalmente en las áreas naturales protegidas o en los ejidos, en las áreas destinadas a la conservación, que van a servir para poder conservar muchas especies dentro de su medio natural. Para el tipo de aprovechamiento, pues puede ser extractivo, en donde vamos a utilizar partes o derivados de estas plantas para poder comercializarlas, por ejemplo, pero de una manera sustentable. O puede ser no extractivo, en donde vamos a desarrollar muchas actividades de divulgación, educación ambiental, y pues que puede servir también para la reintroducción de especies en su hábitat. O puede ser una combinación de ambas, que es el tipo de aprovechamiento mixto. Los beneficios que van a tener, como les mencionaba, pues son en el enfoque del desarrollo sostenible, que es el ecológico, el social y el económico. Aquí les puse un ejemplo de un caso de éxito de este tipo de UMAS, particularmente para la conservación de orquídeas,
en donde se está contribuyendo a la adaptación y establecimiento entre 30 a 40 especies de orquídeas pequeñas, principalmente de Epidendrum y de algunas otras géneros como Notilia, y que están sirviendo para que se puedan adaptar a este tipo de café de sombra que necesariamente tiene que ser cultivado en los bosques de niebla y está ayudando a la conservación de este tipo de ecosistema. Otro ejemplo muy claro de un tipo de huma que es extensiva, pero tiene un aprovechamiento extractivo, es la huma en Santa Rita de las Flores, Mapastepec, en donde se da una capacitación para poder encapsular a todas estas plantas, a las flores, porque hay muchas orquídeas que producen más de 150 flores y se pueden obtener partes o derivados de estas plantas para la comercialización, pero también de una manera sustentable y de tal forma que no estemos afectando a los polinizadores y no estemos afectando a los ecosistemas en los que ellas crecen. Por lo cual, en resumen, me gustaría aquí mencionarles un proyecto que hizo Conavio en el 2008 sobre la evaluación de las sumas que existen en México. Y se encontró que, pues, así como podemos observarlo en la gráfica, en donde hay más unidades de manejo para la conservación es en la parte norte del país, dejando a toda la parte sureste, pues, de alguna manera en el olvido, y 60% además se encuentran en matorral xerófito y están enfocadas a fauna. Entonces, falta mucho en la parte de seguimiento, en la parte de vigilancia y renovación del plan de manejo. Se deben construir más UMAs dedicadas a la conservación y a la educación ambiental que puedan generar impactos socioeconómicos y enfocadas a la flora dentro de la NOM 059. Entonces, bueno, ahora les voy a dar una introducción a mi compañero Silvino, que trabaja principalmente en el Jardín Botánico Xochoctic, en una UMA que es intensiva y que además es no extractiva porque genera muchas actividades de divulgación y conservación dentro del medio natural. Ok, nada más, Monse, estamos teniendo un poquito de problemas con la conexión de Silvino. Ahorita que se conecte, lo vuelvo a poner aquí para que él nos dé parte de su charla. Creo que ya está. Veamos si ya está. Pero realmente se me hace interesante todo lo que nos has platicado. En general, amigos, para los que van llegando o tienen ciertas dudas o preguntas, pues bueno, Monse nos ha explicado más o menos los problemas que está teniendo este grupo, como lo son las orquídeas en México. Y pues bueno, uno de estos grandes problemas que tiene la extracción que se está haciendo de estas especies, muchas veces por lo bonita que son o porque son utilizadas en ciertos lugares para ciertas cosas. Ya nos explicaba Monse de algunos de estos ejemplos. También nos menciona que una gran parte de estas especies, pues bueno, se encuentran en el bosque de niebla o bosque mesófilo de montaña. Y pues bueno, solamente encontramos el 1% en todo el territorio nacional de este tipo de vegetación. No sé si me veo cortado, o espero y que no. También nos hablaba de una aplicación, Global Forest, el cual pues esperemos poner alguna actividad en estos días que vienen para que ustedes también lo conozcan. Y otra cosa importante, amigos, muy, muy importante para la conservación de las orquídeas, son muy bonitas, pero no hay que extraerlas, de verdad, no hay que extraerlas. Son uno de los grupos, me atrevería a decir que de plantas más lastimados por el ser humano. Como ya lo mencionaba Monse, pues bueno, se pierden aproximadamente 500,000 hectáreas anualmente. Entonces imagínense toda la pérdida que estamos teniendo. Como ya lo hemos hablado en anteriores capítulos, pues bueno, no solo es el de la vegetación, también tenemos diferentes, bueno, se está lastimando a fauna, a flora, a especies de hongos. O sea, realmente es muy, muy grande. Pero bueno, no quiero seguir, quiero darle la palabra a nuestro amigo Silvino para que pues nos pueda brindar su plática. Sí, claro, muchas gracias y disculpen los fallos técnicos que usted tienen aquí, la red no es muy buena.
Entonces, igual no sé si podrías proyectar la presentación, Monse, por favor. Ok. Y bueno, aquí creo que ya está la presentación. Ok, ya está cargando. No sé si en lo que aparece, sí, ahí está. Mejor al final vamos a hacer las preguntas, así que vayan dejando sus preguntas, amigos. Y adelante, Silvino. Bueno, pues igual muchas gracias por toda el espacio, por la invitación, y yo les voy a dar un pequeño ejemplo de lo que se está trabajando en este caso, pues como Brigada para la Conservación de las Orquídeas del Sureste de México. Estoy llevando a cabo un proyecto de rescate de orquídeas en lo que es el UMA Jardín Botánico Xochoctic. Entonces, somos una UMA que está enfocada no solamente a la conservación y el aprovechamiento sustentable de orquídeas, sino que también estamos involucrados en el desarrollo, o más bien en la reproducción y conservación de los helechos arborescentes, que son otro tipo de organismos también bastante importantes y que lamentablemente también se encuentran muchos en una categoría de riesgo. Entonces, ¿puedes darle a la siguiente, por favor? Bueno, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en Cuetzalan del Progreso, en la región nororiental del estado de Puebla, que es una zona bastante visitada por muchos y conocida aún más por aún más personas, principalmente por todos los atractivos turísticos eh, de sus vistas panorámicas, que son también bastante hermosas, y en la parte izquierda pueden observar también un poco de sus monumentos, ¿no? Que también son bastante bellos. Siguiente, por favor. Eh, ¿Qué más hace tan importante a Cuetzalan como pues también ya es un pueblo mágico? Y esto pues es representativo porque quiere decir que ha conservado muchas de sus características a lo largo de mucho tiempo. Tal es el caso de sus tradiciones, como los voladores de Cuetzalan que se pueden ver ahí, y también su arraigo cultural. Aquí tenemos la presencia de dos culturas, la totonaca y la náhuatl, y es principalmente la náhuatl la que predomina. Entonces se puede ver muy plasmada este arraigo cultural no solo en sus vestimentas, en su música, en su danza, sino también en sus calles y sus murales, como el que les presento ahí. Siguiente, por favor. Bien, pero aparte de eso, también Cuetzalan cuenta con una gran riqueza en cuanto a recursos y atractivos propiamente del bosque, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de estas cascadas y de las vistas panorámicas que les mencionaba. Entonces, eso es lo que hace tan rico a Cuetzalan, que tiene todo en un solo lugar. Entonces, ustedes pueden venir y lo que les guste, muy probablemente aquí lo van a encontrar. Entonces, un poco, bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, dentro de las especies que estamos nosotros trabajando y que hemos estado luchando por reproducir, son los ejemplos que les voy a dar ahorita. Tenemos el caso, por ejemplo, de esta orquídea, es Mormodes baculata, variedad unicolor. No tiene un nombre común, se le conoce únicamente como Mormodes. Y es una especie endémica que lamentablemente se encuentra en la norma oficial mexicana como una especie amenazada. Es sumamente extraída de los bosques principalmente por sus flores. Son flores bastante grandes, de un color amarillo muy intenso, muy agradable, y el aroma también es bastante atractivo. Entonces es lo que hace que sea una de las especies también más sacadas de los bosques. La siguiente, por favor. Ahora tenemos esta otra especie, se llama Rincostele rossi, tampoco tiene un nombre común, lamentablemente. Sin embargo, tiene una relación muy estrecha con los helechos arborescentes. La mayoría de sus forofitos son precisamente especies de helechos arbóreos. Entonces, imagínense, si en la deforestación nos llevamos los helechos arborescentes, de paso también nos estamos llevando muchas especies de orquídeas. La siguiente, por favor. Ahora tenemos el caso de Myrmecópila grandiflora. Esta especie se llama Myrmecópila, que quiere decir afín o amante de las hormigas, porque tiene una simbiosis bastante estrecha con estos organismos.
De hecho, sus tallos son huecos y en la parte basal tiene un pequeño orificio por donde las hormigas pueden entrar y salir, y dentro de sus pseudobulbos pueden formar sus colonias. Pero no solamente eso, sino que también cuando la orquídea está amenazada o algún animal llega e intenta comérsela o moverla tan siquiera, las hormigas salen enardecidas y la protegen básicamente. Pero esta va un poquito más allá porque la orquídea también utiliza todos los desechos de las hormigas como un fertilizante. Aquí en el jardín botánico hemos observado que muchas de las orquídeas que no presentan colonias de hormigas casi nunca dan flores y pueden desarrollar varas florales, pero las flores se marchitan o se caen antes de poder abrir. Entonces, únicamente las que tienen hormigas son las que llegan a desarrollar completamente las flores, como las que vemos ahí. El nombre común de este tipo de orquídea es el de cuernos de vaca, porque pues precisamente sus pseudobulbos, sus tallos modificados, parecen como el cuerno de una vaca. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el caso de Prostekea vitellina. En el caso de esta especie se le conoce comúnmente como manuelitos. Es una de las especies más sacadas de los bosques y más traficadas de forma ilegal, precisamente por esas coloraciones. Es de color naranja intenso con el centro amarillo, el labelo amarillo. Entonces es una orquídea que se puede encontrar en muchas partes de México, principalmente en los bosques templados y los bosques mesófilos. Sin embargo, tiene la característica de que cuando la extraen de los bosques y se la llevan a un hábitat diferente, esta planta no sobrevive. A los pocos meses tiende a morir y pues es una pérdida también bastante fuerte, porque la sacan no unas cuantas, sino la sacan en cientos y pues se está acabando rápidamente con las poblaciones silvestres. Siguiente, por favor. Y bueno, en este caso, pues tenemos a la Estanopea tigrina. El nombre común aquí en la región es toritos o también le llegan a llamar tepetoros. Esta especie en particular es de flores bastante grandes, muy aromáticas y presenta precisamente unos pétalos en forma de cuernos. Aparte de su coloración, que es café con manchas como, perdón, es blanca con manchas café, pues es lo que le da apariencia como si fuera un toro, ¿no? Entonces, esta también es una de las orquídeas que se está tratando de reproducir y con la cual tenemos ya cierto éxito, aparte de que es una especie endémica y que también está amenazada. Entonces, pues hemos visto que en el caso de esta orquídea no presenta una gran, no tiene tantos polinizadores, o más bien su mecanismo de polinización no es tan efectivo, no llega a formar tantas cápsulas. Hemos tenido muchas flores, pero digamos que de 10 flores, solamente una es la que queda polinizada y llega a formar una cápsula. Entonces, su índice de fertilidad, pues sí es bastante bajo. Siguiente. Ahora, ¿qué significan las orquídeas en la cultura quetzalteca? Como les mencioné, pues las culturas que conviven aquí en Cuetzalan están bastante arraigadas, conservan una gran cantidad de conocimiento y esto se puede ver plasmado en sus representaciones artísticas. Entonces tenemos ahí dos murales y una pintura. En el caso de los murales se pueden observar dos especies distintas de orquídeas. La primera de ellas es Sobralia macrantha, la segunda es Sobralia santoleuca. En la tercera es la pintura donde se ve una mujer con su traje típico y con una corona de Sobralia macrantha también, que le conocen comúnmente aquí en la región como Atepanchuncani. Siguiente, por favor. Ahí la tenemos. Esa es Sobralia macrantha, es una especie que se distribuye en la región de forma natural y es una especie principalmente litófita. Quiere decir que le gusta crecer sobre la roca. Entonces, también se le llega, pues aquí se le conoce como Atepanchoncani, que quiere decir la flor que llora al borde del río o del agua o sobre los acantilados. Entonces, es precisamente hace referencia precisamente a la afinidad que tiene esta especie de orquídea a crecer en acantilados rocosos donde el viento y el agua pues están disponibles para ella. La siguiente, por favor. Ahora tenemos el caso de Oncidium sphacelatum, se le conoce comúnmente como flor de mayo,
precisamente por su temporada de floración, es cuando se le puede encontrar en muchas partes del territorio. En el caso de esta orquídea se utilizan sobre todo las inflorescencias, entonces se cortan únicamente las inflorescencias y se hacen en ramos. Se pueden ver personas vendiendo los ramos de esta orquídea en el pleno centro y se utilizan sobre todo para adornar los altares de los santos o en las iglesias. Eh, las inflorescencias de esta orquídea pues son también bastante atractivas, son muy largas, pueden llegar a medir hasta 2 metros y las flores de ese color amarillo intenso con motes café o motes rojizos es lo que también las hace tan atractivas. Afortunadamente esta no es una especie que esté en ninguna categoría de riesgo, no está en la NOM 059, pero pues tampoco podemos esperar a que lo esté para tomar acciones y poder o tomar acciones para su protección, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la problemática que tenemos aquí? No solamente es la deforestación, uno de los problemas más fuertes que tenemos también en la región es la venta y el saqueo ilegal. Entonces, ahí pueden observar en la parte izquierda, eso fue en un lugar que no voy a decir, pero pueden observar que hay cajas, hay pequeños recipientes, cubetas, y todos están tapizados de orquídeas. El problema ahí es que ni siquiera hay un conocimiento básico para mantener con vida esos ejemplares. Y es lo que pasa con muchos de los ejemplares para el tráfico ilegal. De 10 ejemplares que se sacan del bosque, solamente uno llega hasta el comprador final, ¿no? Si no es que ya estoy siendo demasiado positivo en esa cifra. Y es precisamente por eso, porque no se sabe darle un correcto manejo a estos ejemplares y terminan muriéndose mucho antes de poder llegar al mercado. En el caso de la imagen de la derecha pueden observar dos problemas. El primero es el tráfico de orquídeas y el segundo es la pequeña maceta que ven ahí. Está hecha con los troncos de los helechos arborescentes. Se les conoce como maquique o maquique y pues obviamente para poder obtener eso tienen que derribar completamente el helecho arborescente y posteriormente darle forma. Es por eso que también es un problema bastante grave todo esto. A pesar de que está prohibido el derribo de helechos arborescentes, se sigue viendo esto pues en pleno centro, ¿no? Entonces también es un problema bastante grave. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para el rescate de estas orquídeas? Pues primero es darle el mantenimiento necesario, quitar partes viejas, hacer divisiones de las matas más grandes para hacer unidades viables, principalmente mediante aprovechando esta característica de su esta capacidad que tienen para reproducirse de forma vegetativa. Es decir, tú separas 6 pseudobulbos de orquídeas y cada parte lleva 3 pseudobulbos y ya tienes 2 ejemplares, ¿no? Con una muy buena pues capacidad para poder seguir viviendo y formar individuos nuevos. Principalmente lo que se utiliza para este tipo de rescate es la técnica que pues nos enseñó nuestra fundadora, la doctora Annie Damon, que se encuentra pues como ya se mencionó en el Ecosur Unidad Tapachula. Entonces utilizamos principalmente materiales rústicos como son tejas de barro, cortezas, creo que lo más sofisticado perdón, que podemos utilizar son el hilo de pescar y hasta eso pues porque es indispensable. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que hemos logrado? Hemos logrado que muchas de las especies que estaban ya en condiciones un tanto, pues, deplorables, se estén reactivando su crecimiento, su reproducción. Tenemos el caso, por ejemplo, de la izquierda y es Nidema boti, aquí se le conoce comúnmente como estrellitas blancas, y se ha adaptado muy bien a las tejas de barro. Entonces ahí se puede ver la técnica que se utiliza es amarrarlo tratando de no meter de que el crecimiento sea lo más natural posible. Y pues ahí pueden ver cómo la propia orquídea va sacando raíces y se va adhiriendo a las tejas. Y en el caso de la derecha tenemos otro tipo de Mormodes Nageli,
Es una especie que también tiene un aroma bastante agradable y que pues sus polinizadores son precisamente abejas del género Glossa. Y en ese caso, por ser una especie que prefiere crecer sobre materia vegetal en descomposición, principalmente la madera podrida, se pone así en canastos. Entonces, también en este aspecto es importante mencionar que debemos tener cierto conocimiento sobre la ecología de cada especie para poder darle las mejores condiciones o las condiciones más parecidas al hábitat del cual fueron sacadas y así asegurar su supervivencia. Siguiente, por favor. Ahora, pues eso es en cuanto a la cuestión de orquídeas, pero pues también nosotros nos dedicamos, perdón, a ayudar a las personas. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Primero, aquí en el Jardín Botánico Xochoctic estamos ofreciendo trabajo directo a al menos 3 o 5 personas, dependiendo también la temporada turística. Y es trabajo directo, es trabajo seguro que pues los ayuda propiamente. Quienes han conocido el jardín seguramente conocen a mi compañero, su nombre es Miguel y él es uno de los guías y también de los que nos ayudan a mantener el jardín en pie, que lleva más de 20 años trabajando. Entonces, a ustedes le preguntan cualquier cosa y él seguro se les responde porque de todo se acuerda y es uno de nuestros mejores guías y mejores personas. En el caso de la imagen del centro pueden ver distintos productos. Ahí pueden observar algunas carteras bordadas, pueden observar productos de la abeja Scaptotrigona mexicana, la abeja sin aguijón que se reproduce aquí en Cuetzalan. También se pueden observar artesanías de barro y de roca volcánica. Todos estos son producidos en la región o en ciudades y pueblos aledaños. Entonces también somos un foco de comercialización. Como ya tiene cierto tiempo funcionando el jardín botánico, ya es un lugar en el que las personas llegan y nos preguntan que si tenemos tal producto, tal artesanía, y pues obviamente los tenemos porque pues tratamos de ayudar a que las personas también puedan mover sus productos y así obtener su recurso económico. Y en la parte derecha pueden observar pues a su servidor que está ofreciendo un recorrido. En este caso nos dedicamos también en esta parte a la concientización ambiental. Tratamos de explicarle a las personas la importancia de las especies del bosque mesófilo y por qué es tan importante poder conocerlas y conservarlas. También hemos estado haciendo algunos convenios con algunas universidades, sobre todo para que sus estudiantes puedan realizar servicio social, algunos trabajos de tesis y proyectos de investigación. Entonces, esto también nos ha ayudado, no solamente los ayuda a ellos, sino también a nosotros para poder tener y ampliar nuestro conocimiento sobre las especies que estamos trabajando. Siguiente, por favor. Ahora, ¿y cómo ayudamos también en el ecosistema? Bueno, al ser un jardín botánico, pues básicamente tratamos de conservar lo más posible, lo más parecido posible al ecosistema natural, ¿no? Y en nuestro caso, pues somos realmente un refugio para las especies, no solamente de plantas, sino también de animales. Ahí en la imagen de la izquierda pueden observar a la orquídea Oncidium mesphacelatum, que les mencioné hace rato que se llama comúnmente flor de mayo. Está creciendo con distintos tipos de plantas. Pueden ver ahí, por ejemplo, una tilancia, un tipo de bromelia. Más atrás pueden observarse distintos tipos de musgos. Y en el caso de la imagen de la derecha pueden observar algunos polinizadores de orquídeas. Son ese tipo de mariposa que tiene unas alas casi transparentes, no son completamente transparentes, pero entonces llegan bastante atraídas por la gran cantidad de flores que llegan a producir nuestras orquídeas. Y no hablemos únicamente de estos ejemplos, también podemos encontrar distintas especies de aves, distintas especies de mamíferos pequeños y medianos, varios tipos de reptiles y algunos anfibios. Entonces, estamos albergando realmente una riqueza bastante importante. Y bueno, pues no solo eso, también somos un centro de dispersión de semillas y de polen. Nuestros propios ejemplares pueden servir como un banco genético que al llegar los polinizadores se llevan toda esa información hacia otros lugares y así es como se está diseminando y se está creando también ese tipo de biodiversidad. Siguiente, por favor.
Bueno, ese fue hasta ahora el proyecto que yo estoy llevando a cabo como miembro de la brigada. No sé si hasta ahora tengan alguna pregunta en cuanto a esto y si es así, pues tenemos un pequeño receso para responderlas. Perfecto, amigos. Pues muchísimas gracias a los dos por su tiempo, por su dedicación, por su explicación. Muchísimas gracias. Creo que nos ha quedado un poquito más claro, por lo menos a mí me ha quedado un poquito más claro cómo está el mundo actual en México de las orquídeas, que realmente vemos que están muy, muy lastimadas. Se están llevando, o creo yo, y de hecho a mí me gustaría iniciar con las preguntas, y esta pregunta va para ambos. En la anterior conferencia hablábamos de las tortugas y veíamos algunas adversidades que en este caso los que estaban colaborando en este proyecto que es la conservación de las tortugas, pues bueno, tenían ciertas adversidades que ellos ya habían detectado muy puntuales, ¿no? Ustedes en el tema de las orquídeas, en un tema diferente que en este caso es plantas, cuáles serían ustedes a su experiencia las principales adversidades que se están teniendo ahorita en el tema de las orquídeas? Bueno, creo que uno de los puntos importantes en este caso a mencionar es que cada miembro de la brigada está trabajando en distintas partes del país. Entonces, cada uno se enfrenta a adversidades bastante peculiares. Sin Claro. embargo, como grupo también podemos mencionar las propias características ecológicas de las orquídeas. Entonces, hace falta mucho conocimiento en cuanto a los requerimientos ecológicos que requiere cada especie. Al ser plantas tan evolucionadas, también son muy dependientes de estos microambientes que se generan de forma natural y que muchas veces no podemos imitar. Entonces, esa es otra de las adversidades que como grupo creo yo son bastante importantes. Monse, no sé si quieras agregar algo más. Pues yo creo que también dentro de la experiencia que hemos adquirido a lo largo del tiempo, uno de los limitantes que hemos tenido es sobre todo, por ejemplo, al trabajar dentro de la comunidad, pues realmente que la comunidad tenga la disposición para hacer este tipo de actividades. Se tienen que hacer una serie de actividades y convenios a nivel de regidurías, de municipios y pues muchos papeleos previos para que pues realmente se pueda llevar a cabo, ¿no? Porque pues sí, un poco la burocracia, por ejemplo, para la implementación de las sumas, también es una de las grandes problemáticas. Creo que una de las soluciones que hemos encontrado ante esto es la renovación de los planes de manejo de las sumas que ya se encuentran establecidas dentro del sureste de México y que ha servido mucho para el aprovechamiento sustentable de recursos. Pero sí falta mucha conciencia y educación ambiental en todos los niveles para evitar extraer las orquídeas de la naturaleza y sobre todo conservar los ecosistemas en los que habitan. Ok, pues realmente sí, pues ustedes que están metidos en el mundo de las orquídeas, ustedes pueden hablarnos un poquito más, porque realmente, pues nosotros, no puedo dar mucha información, pero bueno, estamos en un proyecto en el cual estamos verificando, no verificando, estamos viendo las sumas del sureste de México, y vemos que sí, como lo dice Monse, necesitan implementar nuevas cosas, hacer y realmente también puntualizar lo que me marca la ley. Es como dice Mons también, no todo lo que dice es correcto, se tiene que cambiar, se tiene que ir renovando, pero muchas veces, y son numas de diversos grupos, ¿no? Manejan flora, fauna, sí tiene cada uno sus problemas, y bueno, pues hay que ayudarle, y esa parte a nosotros es lo que estamos viendo, aquí como consultoría, no tanto como en la parte como de conservación, ¿no? Y bueno, si están de acuerdo, ¿qué les parece si pasamos a las preguntas? Hay preguntas, creo yo, que enriquecerían mucho el tema. La primera pregunta es de Max Ruiz y nos dice, en nuestro país, ¿en qué estados encontramos a las orquídeas? Y si estas requieren o necesitan un clima específico. Sí, básicamente podemos encontrar orquídeas en todos los estados de México, pero obviamente las orquídeas se distribuyen principalmente en las regiones tropicales y no tropicales.
Entonces, por esa razón se encuentran en mayor diversidad en los estados del sur y sureste, y bueno, algunos del centro. En México, los estados con mayor riqueza de orquídeas son Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Entonces son como los que albergan el mayor número de especies de orquídeas. Que casi siempre en especies, tanto de flora y fauna, son los más ricos, ¿no? Creo Sí, que es cierto. Aquí hay otra pregunta. Recuerden, nada más para aclarar, si nada más ponemos una pregunta de la misma persona, lo que tratamos de hacer es darle variedad para que más personas puedan participar. Entonces, Carcas nos pregunta, ¿qué otra especie de vainilla hay en México? Bueno, en este caso, también para, por ejemplo, en el ámbito comercial se cultiva Vanilla pompona, Vanilla insignis, que son principalmente pues algunas variedades, pero lo que les comentaba muy interesante de Vanilla planifolia es que dentro de Vanilla planifolia hay pues 6 quimiotipos. El más parecido al silvestre es el 1 y es el que presenta características pues que se están viendo cada vez menos en la naturaleza. Tiene una importancia muy fuerte porque tiene una mayor cantidad de vainillina. Bueno, todo eso se puede ver a nivel anatómico, pero sí es muy relevante conservar este tipo de recurso y conocerlo también a nivel genético, porque es un recurso pues invaluable a nivel global. Ok. Siguiente pregunta de nuestro amigo Sergei Axel y nos pregunta, ¿cuál es el proceso de coevolución más sorprendente en las orquídeas? Toda, toda la familia en sí es simplemente sorprendente. Desde sus síndromes de polinización, que ya las hace bastante diversas en cuanto a los polinizadores, en cuanto a la manera en la que atraen los polinizadores, en cuanto a la manera en la que el polinizador se lleva el polen. Entonces es algo muy complejo en cuanto a este grupo de plantas. También no olvidemos esta relación que tiene con las plantas, con los hongos endófitos formadores de micorrizas. Entonces, esa también es otro mundo muy diverso, porque pueden ser hongos de una sola especie, hongos de dos especies, y generalmente para cada orquídea es también un cierto tipo de hongo. Entonces, yo creo que por sí sola la familia ya es bastante sorprendente en cuanto a procesos de coevolución. No por nada se consideran una de las plantas más evolucionadas del planeta. No sé si quieres agregar algo más, Monse. Bueno, a mí me gusta mucho un ejemplo, siempre cuando damos pláticas acerca de la polinización, de una orquídea específica que es también llamada la orquídea de Darwin, es Sangraecum sesquipedale. Entonces, esta orquídea es como el máximo ejemplo de la evolución en los libros de orquídeas de Darwin, porque nos habla de esta coevolución de polinizador-planta, en donde pues el polinizador, que es una mariposa, pues tiene una probóscide del mismo tamaño en donde se va a insertar en la parte del estigma de la planta. Entonces es como el ejemplo que siempre se da cuando se habla de coevolución o polinización en orquídeas. Ok, interesantísimo. Y bueno, vamos a repetir. Carcas dice, como UMA, el Jardín Botánico recibe especies de orquídeas decomisadas por Profepa. ¿Qué manejos le dan a la misma? Y una vez que han mejorado, ¿pueden comercializarse o se quedan en el Jardín Botánico? Ojo, esa es muy buena pregunta. No sé si quieran Sí, responder. claro que sí. En el caso de este tipo de ejemplares que llegaron al Jardín Botánico Xochoctic, se quedaron en calidad de resguardo. Hasta donde tengo entendido, y espero que Monse también, si cometo un error ahorita al decir esto, me corrija, es que una vez que ya se tienen recuperadas estos ejemplares, se puede actualizar el plan de manejo para posteriormente darle cierto aprovechamiento. En el caso del proceso que se le da a cada uno de los ejemplares es el mismo que ya les mencioné anteriormente. Tenemos que revisar primero en qué condiciones está llegando el ejemplar. Tenemos que revisar si trae quemaduras, si trae alguna pudrición, si trae hojas que presentan alguna infección por hongo o por bacteria, y posteriormente hacer unidades viables. Hay que seleccionarlas para tratar de rescatar el mayor número de orquídeas posibles, bueno, de ejemplares posibles, y así poder darle continuidad a esto.
Ok, y de hecho, bueno, pues yo tuve la oportunidad de estar en la Dirección General de Vida Silvestre en Semarnat, y bueno, ahí llegan a veces me tocó ver que llegaban ejemplares de flora y de fauna. En cuestión de flora, lo que se hacía es revisar al ejemplar y se mandaba a un, se me olvida el nombre, PIPS, bueno, ya se los comentaré, y lo que se hace es precisamente lo que dice Silvino, perdón, es revisar el estado del ejemplar, ver todo lo que se puede rescatar. En este caso puede ser semillas. Bueno, yo vi que se podía rescatar semillas si es que contaba, o por rescatar al ejemplar, ¿no? Siempre es ver por el bienestar de los ejemplares. Y muchas veces no solamente era uno, realmente eran varios ejemplares los que llegaban, y pues teníamos que, bueno, se tenía la autoridad en este caso, tenía que ver y velar en este caso por el bienestar de esas especies, y realmente sí es impresionante. No se puede comercializar, ojo, son especies silvestres, no se puede comercializar con ellos, exceptuando que tengas un permiso o, pues bueno, se le da aviso a la autoridad del qué es lo que se está haciendo, pero así nada más porque la colecto de su hábitat y la vendo, no, eso es ilegal, sea especie en peligro de extinción o no, bueno, en este caso esté dentro de la norma o no, tiene que haber aviso a la autoridad de un proceso, etcétera, se tiene que hacer, y sí es bastante largo, por eso es que muchos no lo hacen, pero bueno, excelente pregunta. Y vamos con la última, si les parece bien. Vamos con la última, que es de Heidi Montero. Dice, ¿cuál es su mejor experiencia trabajando con orquídeas y qué recomendaciones dan para evitar desde el lado del consumidor una compra ilegal? Pues yo creo que en esta parte es muy importante tener conocimiento de cuáles son las sumas que ya están establecidas en el país y que tienen además un plan de manejo que se dedique a la comercialización, porque, bueno, lo que mencionabas ahorita es muy importante de los PIMS, porque los PIMS pueden comercializar con la vida silvestre, pero no están obligados a la reintroducción o a la conservación de las especies. En el caso de las sumas, sí hay este enfoque, y por lo cual yo pediría que se apoyen más este tipo de proyectos. También hay muchos, por ejemplo, laboratorios de investigación dedicados al área biotecnológica, en donde se pueden adquirir plantas que son clones y que son producidas simbióticamente, y que es una manera pues de estar contribuyendo a la parte científica y a la parte de la conservación al no extraer las orquídeas de los ecosistemas. También hay muchas especies, por ejemplo, que son ornamentales, que son de origen asiático, que son producidas en grandes laboratorios a nivel mundial, y pues también este es como uno de los objetivos que tenemos a largo plazo, generar talleres de este tipo de jardines ornamentales para pues quitar la atención un poco de las especies nativas y su comercialización, porque al final de cuentas sí sirve a nivel local, pero no va a cubrir la demanda que realmente se espera que tengan, ¿no? Todos estos proyectos de aprovechamiento son a nivel local y son para beneficio económico de la comunidad. Entonces sí es importante apoyarlos, más no extraer muchos de estos recursos que se encuentran en los ecosistemas. Claro, y también bueno, para los que nos hayan podido acompañar hace dos podcasts, hablábamos igual, pasaba lo mismo con los peces. Era una pregunta similar en el cual preguntaban, pues, ¿qué peces puedo consumir? ¿Cómo puedo saber que no están en veda? ¿No? Ese es el caso de los peces. Aquí, ¿cómo puedo saber si hay un ejemplar, si el ejemplar es extraído de su hábitat, es silvestre, perdón? Pues bueno, no sé, ustedes, ahí sí pediría su apoyo, Silvino, Montserrat. Sí, al igual que los animales, cuando son extraídos de un lugar que ya cuenta con todos los permisos, que está bajo supervisión de Semarnat, cuenta con papeles. Muchas veces cuando queremos adquirir una mascota no convencional, así le llaman, tarántulas, algunos reptiles, anfibios, ya se cuenta con papeles porque tienen el permiso de la autoridad para poder comercializar estos ejemplares. Y ojo, no es como creo que comentaba Montserrat, no es como que todos
se van a la venta, ¿no? Sino una parte es reintroducido, ese es el objetivo, y otra parte, para poder subsistir esa UMA o ese PIBS, la comercialización, pero legal, con papeles. No sé si esto pase también con las plantas. Sí, de hecho es Sí, algo que se tiene que hacer realmente, está establecido dentro también del plan de manejo. En cuanto a lo que me preguntabas acerca de si hay como características que podemos notar en las especies que han sido sacadas del hábitat y especies que han sido cultivadas en una de estas formas legales, pues sí se pueden observar algunas. Por ejemplo, en el caso de las especies sacadas de su hábitat, generalmente las venden a raíz desnuda, ¿no? Se puede ver cómo estaba adherida a la planta, al árbol forófito. También se puede observar una gran cantidad de líquen, se pueden observar manchas por quemaduras, por ataque de herbívoros, se pueden observar también por algunas pudriciones. Entonces son cosas que se dan propiamente en la naturaleza y que afectan a la planta, ¿no? Y que quedan pues marcas. En el caso de aquellos ejemplares que han sido cultivados ya de forma sistemática, ya no se encuentran tanto este tipo de problemas. Generalmente son ejemplares que ya tienen un porte más bonito, ¿no? Se ven lustrosas, no hay índices de deshidratación, por ejemplo, no hay manchas, se trata de que también no tengan ciertas plagas como los hongos o como algunos insectos chupadores de savia. Entonces, sí se ve una diferencia bastante radical en cuanto a aquellos ejemplares que han sido cultivados y aquellos que han sido extraídos de su hábitat natural. también, por ejemplo, como tú lo mencionas, actualmente el plan de manejo, los registros para UMAS no está tan enfocado en flora, está muchísimo más enfocado en fauna, pero sin embargo sí tiene que tener un número de registro, que es lo que te van a entregar cuando te vendan la orquídea. Va a venir con su especie, o sea, va a venir como toda la parte de que tiene una legal procedencia. Ahí es donde realmente te puedes dar cuenta si la UMA es establecida, porque todas las UMAs tienen un número de registro, y ahí es donde tú puedes checar que realmente en la factura que te den, pues está el número de registro, está el nombre de la especie y todo, ¿no? Eh, También hay muchas sumas que son en lo particular pues más benéficas desde mi punto de vista, que son las que se dedican a la parte biotecnológica, porque como les mencionaba, es una alternativa que dentro de la innovación científica tenemos que empezar a implementar y generar más esa cultura de si queremos realmente tener una orquídea, pues aprender primero todos los cuidados que conllevan, ¿no? Porque no es nada más como tenerla y se muere, se acaba la floración y la tiro a la basura, pues no, es realmente un compromiso muy fuerte. Claro, 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 y eso lo hemos hablado también, bueno, hemos hablado aquí en estos podcasts más de fauna, lo que comentaba, bueno, que hubo problemillas, pero bueno, lo comentaba al principio, aquí hemos hablado más de fauna y precisamente lo que dice Monse es correcto. Y también es acertado lo que dice Silvino, que hay que hay que ver, hay que analizar un poquito más, no solo es comprar porque la vi bonita, porque la vi en ese instante y si se va el señor, ya no la voy a tener, no, sino es parte de nuestra obligación que si vamos a adquirir un ejemplar, sea de flora, sea de fauna, tenemos que conocer por lo menos lo mínimo, conocer lo mínimo de esa especie para saber cómo poderla sacar adelante, cómo poder hacer que llegue adulta y no solo es comprar por comprar, ¿no? Entonces, ese es parte de el compromiso que tenemos que tener todos, no nada más es comprar por comprar. Y bueno, ya iba a terminar, amigos, pero creo que ese es, creo que de manera individual para ambos. Ya para pasar a la parte de comentarios, si están de acuerdo, dice de forma local, ¿qué estrategias se llevan a cabo para la protección de las orquídeas? Y con este cerramos la ronda de preguntas. Muchísimas gracias a todos. No sé si alguien guste responder. Bueno, no sé si vieron la parte que ponía los ejemplos, por ejemplo, en el Soconusco Chiapas, que es donde se está implementando principalmente y donde surgió toda esta idea de generar conservación a nivel comunitario. Pero les mencionaba dos proyectos muy importantes dentro de este departamento de conservación, que es el proyecto Café Orquídea, en donde se están adoptando sistemas agroecológicos de café
de la variedad arábiga, que sirven principalmente como sustrato para muchas especies de orquídeas pequeñas y también, pues, por ejemplo, implementar aviturismo. Entonces, sí en la parte de turismo local, pero turismo local sustentable, no aquel que es extractivo, invasivo y pues depredador, ¿no? Sino un turismo que realmente esté generando un ingreso económico a la comunidad. Luego en Mapastepec se está haciendo muchas artesanías con las flores, con los encapsulados, y se trata de llevar una capacitación que tiene la finalidad de que sea mensual, de que tenga un beneficio económico también, pero que las personas puedan empoderarse de sus recursos y puedan saber cómo utilizarlos para proteger a sí mismo los ecosistemas en los que ellos habitan. Los financiamientos pues los dan a nivel nacional por parte de CONAFOR, a nivel internacional por parte de asociaciones como San Diego Orchid Society y otras organizaciones que, bueno, si hay tiempo, me gustaría compartirles, que se están generando con la red, probablemente para poder adquirir más pues visibilidad en otras partes del país, porque también es muy, pues no sé, como que un cuchillo doble filo, ¿no? Por un lado, es muy importante generar conciencia sobre los recursos en México, pero por otro lado no hay realmente apoyos enfocados a la conservación, por lo cual se tienen que buscar alternativas en otras partes del mundo. Entonces es algo como que complejo, pero creo que vale mucho la pena incursionar en ello. Claro, yo también creo que es importante. Silvino. Bueno, en ese aspecto era precisamente lo que estaba mencionando Monse, acerca de buscar este tipo de aprovechamiento sustentable de las orquídeas. Pero no solo eso, dentro de nuestros proyectos, dentro de la capacitación que se nos dio a nosotros como brigada, también estaba este enfoque de generar algunas áreas de conservación, o más bien de restauración, en el cual toda la comunidad estuviera de acuerdo para poder llevar los ejemplares que ya se habían mejorado y reintroducirlos a esa área. Tratar de que la propia comunidad fuera la que delimitara esa área y que ellos también hicieran el compromiso no solo de mantenerla, sino también de enseñar a sus generaciones futuras, perdón, para darle una pues mayor continuidad nuevamente. Entonces creo que esos son dos de los ejemplos sobre los cuales nosotros como brigada nos estamos basando para por la formación de nuestros proyectos para la conservación de las orquídeas, a nivel local, obviamente. Ok, pues bueno, creo que así queda contestada la pregunta de nuestro buen amigo Rodrigo Fuentes. Muchísimas gracias, que también fue un ponente que tuvimos aquí de Reptiles de México. Y bueno, amigos, pues ya estamos llegando a la recta final. Vamos a leer los últimos comentarios. Ya no son preguntas, ya son comentarios dirigidos hacia los ponentes. Pues bueno, ahí cuando estaba exponiendo Silvino acerca de las especies, yo creo que le ha de haber gustado a Irlanda Landa. De Yanira Ruiz, excelentes ponentes, muy buena charla. Una disculpa por el inicio, de verdad yo pensé que estaba todo bien. Ah, y pues bueno, aquí está. Saludos a Edgar del Jardín Botánico. ¿Cómo se pronuncia? Jojotic. Shoshoptic. No, es como, exacto, como SH. Ok, ok, ok. Es que ya vemos que la X aquí tiene diferentes pronunciaciones. Pero bueno, amigos, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a nuestros dos amigos que estuvieron aquí con nosotros compartiendo este espacio, este podcast. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias, Silvino, por compartir su conocimiento, por regalarnos un poquito de su tiempo. Y nuevamente una disculpa por el inicio. Disculpen, mi internet ahora sí estuvo fuera de mis manos. Pero esperemos verlos en otro capítulo, amigos. Amigos, comentarios finales, algo que les quieran decir a los que nos están acompañando. Sí, me gustaría proyectar muy rápido dos diapositivas que faltaron Claro, para hacer adelante. una invitación.
Adelante, adelante, ya nada más en cuanto se... aquí está. Está cargando. Bueno, pues nada más agradecerles mucho a todos los participantes de esta charla, hacerles la cordial invitación de que cuando se generen algún tipo de actividades, por ejemplo, en Coatepec, en Veracruz, pues que puedan asistir, que puedan colaborar con nosotros también. También si conocen alguna universidad del sureste de México o si quieren involucrarse en estos temas de la conservación, pues favor de contactarnos, porque ahorita estamos trabajando en un proyecto que es con la Red Juvenil de la ONU, que se basa principalmente en generar alternativas en todos los objetivos de desarrollo sostenible para la educación desde un enfoque sistémico y multisectorial, ¿no? Podemos vincularnos con el gobierno, con el sector privado, con las ONGs. Esto es muy importante porque nuestra participación, no solamente como académicos, no solamente como estudiantes, como sociedad civil, es de vital relevancia para poder generar cambios a nivel local, pero desde un enfoque global, formando estas redes colaborativas a través, como les mencionaba, de universidades. Particularmente nosotros estamos interesados en dar este tipo de capacitaciones en universidades del sureste de México para generar más agentes de cambio, más orquidarios, más UMAS y más alternativas que puedan servir para la conservación a largo plazo, porque es un proyecto que pues conlleva muchísimos años y mucha disciplina y mucho esfuerzo de parte de todos, en donde además todos podemos colaborar. Entonces, pues muchas gracias por su atención y ojalá nos puedan seguir en nuestras redes sociales, escribirnos algún correo, algún mensaje si tienen alguna duda sobre las orquídeas. Vamos a intentar estar ofreciendo más webinars, más este tipo de interacción para que las personas pues se puedan involucrar más en este ámbito y pues estamos a su disposición. Muchísimas gracias por la invitación del día de hoy. Perdón. Muchas gracias a ustedes dos por estar aquí con nosotros Entonces, y hacerles la invitación. Bueno, si ustedes están de acuerdo, podemos poner la información que nos acabas de presentar, la última lámina con sus redes sociales, por si alguna persona está interesada en colaborar con ustedes, pues los pueda contactar. De todos modos, en nuestras publicaciones hemos estado también publicando la página en donde pueden comunicarse con ustedes, bueno, con Monse y con Silvino. Entonces, también los vamos a estar publicando para que no se preocupen. Pues bueno, amigos, no alarguemos más esta despedida. gracias. Muchas gracias No, a muchas todos. Gracias. nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias.